Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 4 de septiembre, miércoles de la semana 22 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día miércoles leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Leemos el capítulo 3, versículos 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Tres reflexiones muy profundas podemos sacar de la lectura que acabamos de hacer de la carta a los Corintios. La primera basada en ese crecimiento en la fe, que es tan necesario porque forma parte del camino de la fe. Ahí donde no hay ese crecimiento, no va a haber un verdadero camino. Y esto es a lo primero que se refiere Pablo. Anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban iniciando su conocimiento, estaban iniciando su camino de fe. Y entonces todavía tenían un largo camino. Un camino que implica además salir de las pasiones, vencer a las pasiones. Fíjate cómo Pablo lo dice, eran individuos sujetos a sus pasiones. Eran cristianos todavía niños. ¿Por qué este punto es importantísimo? A mí me ha tocado enfrentarme muchas veces con personas que fueron educadas en colegios católicos y tienen la extraña idea de que ellos, como pasaron por un colegio católico y tuvieron una formación determinada en un colegio católico, ya lo saben todo sobre la fe, que saben todo sobre el camino espiritual. No, si yo de pequeño estuve en colegio católico 12 años, yo ya llegué a lo máximo. Y uno dice, oye, disculpa, pero es como si una persona dijera que después del colegio, después de la escuela, no necesitaba aprender nada más en la vida. ¿Cómo se va a reducir el aprendizaje a los años de escuela o a los años de colegio? No. Por eso nosotros a lo largo del camino tenemos que esforzarnos en seguir creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Y eso nos va a llevar, lógicamente, a una maduración en la fe. Una maduración que, como vemos, San Pablo lo explica, va acompañado de una lucha ascética. ¿Qué significa una lucha ascética?
una lucha para dominarnos a nosotros mismos, para vencer las pasiones que tenemos. Y por eso San Pablo lo primero que hace es decir, no estaban movidos por el Espíritu, sino que estaban sujetos a sus pasiones. El camino del cristiano, justamente a través del conocimiento de la palabra, nos va a llevar a querer dominarnos a nosotros mismos. Qué pena da cuando uno ve a una persona que no tiene el anhelo, el deseo del dominio de uno mismo, porque es justamente en el dominio de uno mismo donde brota tanta dicha y tanta felicidad. Cuando nosotros analizamos la amargura en la que viven muchos, nos vamos a topar con esa falta de lucha ascética, ese deseo de perfección cristiana. Por eso es tan peligroso hoy cuando vemos que se habla tan poco de esto. Se habla tan poco. Hay sacerdotes que no los vas a oír hablando nunca de esa lucha ascética, nunca de ese deseo de efectivamente tener dominio sobre nosotros mismos. Y más bien caen en decir, bueno, es que uno es así, yo soy así, es que cada uno es así. No, hermano mío, eso no es el camino del cristiano, porque el camino del cristiano es justamente ser dueño de uno mismo. Y al ser dueño de uno mismo, ¿qué es lo que hago? Camino el camino de la libertad. Porque justamente dominándome a mí mismo, venciendo mis pasiones, venciendo aquello que me jala por mi forma de ser, por mi carácter, por mi naturaleza, ¿qué hago? Dominarme a mí mismo. Y el que se domina a sí mismo se siente libre, porque entonces gobierno yo. Esto es tan sencillo de observar. Cuando una persona dice, oye, voy a bajar de peso, ¿y qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, me voy a esforzar, me voy a sacrificar. ¿Y para qué? Bueno, para gozar de una buena salud, para verme mejor. Y el mundo dice, ¡ay, qué bueno, qué bien, estupendo! Y todo el mundo reconoce esto como bueno. Bueno, no todo el mundo, porque hoy en día también existen las personas que no están de acuerdo con eso. No hay que luchar ni siquiera contra la gordura. No, hermano mío, qué bonito es el dominio de uno mismo. Ahora, San Pablo les quiere hablar más en profundidad y les dice, miren, todavía no puedo hablarles en mayor profundidad. Todavía no pueden entender la profundidad total del mensaje cristiano. ¿Por qué? Porque todavía hay entre ustedes envidias y discordias. Es decir, que todavía siguen sujetos a sus pasiones, viviendo en un nivel exclusivamente humano. Y entonces, ¿qué nos está diciendo San Pablo? Y aquí la segunda reflexión. Mientras yo no camino ese camino de crecimiento espiritual, mientras yo no camino ese camino de dominio de mí mismo, no voy a poder comprender la profundidad de la doctrina cristiana. La voy a poder entender solo en parte, pero no en su profundidad. ¿Dónde nacen estas envidias y estas discordias? Y aquí la tercera reflexión, de decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y dice San Pablo, así es como hacen para proceder de un modo meramente humano. ¿Qué significa esta frase yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? De esas divisiones dentro de la iglesia de acuerdo a quién me evangelizó a mí. No es que yo recibí el mensaje de Pablo, entonces soy del grupo de Pablo. No, es que yo recibí el mensaje del grupo de Apolo y entonces soy de Apolo. Los de Apolo no somos iguales a los de Pablo. Los de Pablo somos mejores que los de Apolo o viceversa. ¿Y qué dice San Pablo? Esto es absurdo, es ridículo. ¿Por qué? Porque la iglesia es una sola. El evangelio es uno solo. Y nosotros a lo largo de 2000 años podemos ver tantos ejemplos de este comportamiento. Hoy en día, por ejemplo, te vas a topar con personas que incluso dicen, no, es que yo si no es la misa del padre fulanito, no voy. Pero entonces tú nunca vas a misa. Tú vas a ver al padre fulanito. Eso no es ir a misa. Eso no es participar en la misa.
Lo tuyo es simplemente lo humano. Yo tengo una conexión a nivel humano y no he entendido lo que se celebra. Viva la libertad, cada uno puede elegir a dónde va a misa. Pero si yo tengo la necesidad por A, B o C de ir a otra misa que no es la que voy habitualmente y no me gusta el sacerdote, bueno, me lo aguanto. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no vine a ver al sacerdote, yo vine a la Santa Misa. Como esto te vas a topar siempre muchísimo. Fíjate, por ejemplo, las peleas que hay entre grupos apostólicos. Ah, nosotros somos el grupo A, nosotros somos el grupo B. ¿Quién es el mejor? Ninguno es el mejor, cada uno tiene su carisma, cada uno tiene su misión. Y esto es lo que explica San Pablo. Yo planté, Apolo regó. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos simplemente los servidores, los colaboradores de Dios, y vamos a recibir nuestra recompensa de acuerdo al trabajo que hayamos realizado. Y todos ustedes, ¿quiénes son? El campo de Dios. El campo, la casa, perdón, que Dios edifica. Y ahí es donde está la maravilla verdadera y profunda de la Iglesia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Recuerda que el día de ayer veíamos cómo el Señor, después de ese episodio terrible en Nazaret, donde han intentado matarlo, se va a Cafarnaúm y ahí predica en la sinagoga el sábado, igual como lo había hecho en Nazaret. ¿Cuál es la diferencia? Que en Cafarnaúm reciben la palabra de Jesús y reconocen su autoridad. Este hombre habla con autoridad, enseña con autoridad, y después ha manifestado esa autoridad expulsando al demonio de un hombre que estaba endemoniado y que estaba ahí mismo en la sinagoga. Hoy día tomamos el Evangelio desde aquí. Jesús sale de la sinagoga y entra a la casa de Simón, la casa que se va a convertir en esa casa más recurrente a la cual el Señor llega. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. ¿Quién es Simón? Simón Pedro. ¿Cómo? ¿Y Pedro estaba casado? Sí, en algún momento estuvo casado. Tiene una suegra. Si todavía la esposa de Simón vivía o no vivía, no sabemos. Si Pedro era viudo o no, no tenemos idea. Hay personas que se quedan atrapadas en la lectura con pormenores que la verdad no van a alterar el Evangelio. Y tratan de agarrar un detalle para construir una ficción a partir de eso. Cuando leemos las Escrituras tenemos que tener mucho cuidado de reconocer lo que se dice y lo que no se dice. ¿Qué se dice aquí? La suegra de Simón. Punto. ¿Conocemos algo de la esposa de Simón Pedro? No conocemos absolutamente nada. No sabemos si estaba viva o estaba muerta. No tenemos ninguna otra información.
nada más. Entonces, no podemos sacar ninguna deducción a partir de este dato. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. Y fíjate el modo en que se nos presenta esta sanación, porque se une con el modo en que viene actuando Jesús. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre. Y entonces vemos la continuación de esa idea de autoridad que ahora sí se impone incluso sobre los elementos de la naturaleza. Ayer decíamos que la autoridad no se puede imponer, soy yo el que la tengo que reconocer. La autoridad que se impone sobre el otro no se llama autoridad, se llama autoritarismo. La autoridad tiene que partir de mí, es decir, yo reconocerla. Pero fíjate cómo se nos muestra que Jesús tiene tanta autoridad que manda a lo que no se lo puede mandar, porque no puede escuchar, porque no se puede interactuar. La fiebre no puede decidir que Jesús es su autoridad. La fiebre, es decir, todos los microbios, lo que tenga el virus, que tenga la suegra de Pedro, responde al poder de la autoridad de Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque Dios gobierna a toda la creación. Y entonces es sumamente interesante que le hable. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda justamente cómo ha creado Dios. Dios ha creado diciendo, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hagamos, y entonces se va creando a través de esa palabra todopoderosa de Dios. Ella se levantó enseguida, y esto es hermosísimo, se puso a servirles, que siempre nos recuerda para qué queremos la salud. No, yo quiero la salud porque quiero la salud. No, yo quiero la salud para servir a Dios. Si no, ¿para qué me sirve? Si no, ¿para qué me va a servir? Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron. Jesús hace un acto importante, imponer las manos, y va curando a los que están enfermos. Pero resulta que muchos de esos enfermos también tenían demonios, que salían gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero Él les ordena enérgicamente que se callen. ¿Por qué? Porque sabían que era el Mesías. ¿Y por qué les ordena que se callen? Porque a Jesús no le interesa que sea el demonio quien anuncie quién es Él. ¿Y por qué no le interesa? Porque la palabra del demonio, aunque sea verdadera, está siempre en línea con la falsedad, siempre en línea con el engaño. Fíjate bien, porque esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Una persona va donde un adivino, donde un brujo, donde lo que sea, y entonces le comienza a decir cosas y la persona queda sorprendida porque es que me dijeron tantas cosas verdaderas que eran imposible que las supiera. ¿Y por qué te sorprendes? ¿Tú crees que el demonio no dice muchas cosas verdaderas? El demonio dice muchas cosas verdaderas. Como buen mentiroso, va a decir siempre muchas cosas verdaderas. El problema no es ese. El problema es que su intención nunca va a ser decir la verdad. Su intención jamás va a ser provocar el bien a las personas. Y entonces, por más que diga muchas cosas verdaderas, lo que busca lograr es que la confianza del corazón del hombre se ponga en cualquier lugar lejos de Dios. El gran engaño. El gran engaño. Y esto es lo que quiere lograr. Y lo logra con tantas personas que efectivamente comienzan a confiar en tanta ridiculez. No, pero es que esto funcionó. Sí, hermano mío, puede funcionar, puede ser verdadero y todo lo que quieras. Pero la finalidad que había, ¿cuál era? Alejar tu corazón de la confianza en Dios. Y termina el Evangelio diciéndonos cómo el Señor se va a un lugar solitario. Cuando lo encuentran, querían retenerlo.
ese deseo, no, 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 que no se vaya a ningún otro lado. Pero el Señor dice, no, tengo que anunciar el reino a otras ciudades. El Señor no se va a dejar retener. ¿Por qué? Porque va a cumplir la misión de anunciar a todos la buena nueva. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.